Y aquí también está presente, como siempre, cuando puede venir, porque si no está trabajando, uno de nuestros veterinarios referentes, veterinario el doctor Roberto Sigliano, que hoy vino justo al programa. Así que, bueno, vamos a poder hablar con él, porque vino en otros programas, pero al tener invitados, posponemos otros temas, ¿no, Robert? Proponemos otro. Bueno, antes que nada, me gustaría preguntarte, ya que ahora viene la semana de los animales, ¿no? Del Día del Animal. ¿Qué reflexión tenés con respecto a lo que es el maltrato, la crueldad? Bueno, esto ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Primero, está claro que yo estoy a favor de las actividades con animales. Yo no creo, como algunas organizaciones lo hacen, en una especie de apartheid humano-animal. Sí. Y creo que hoy en la presentación hubo un, una, una certeza, que es que quien usa un animal no tiene derecho al maltrato, no tiene derecho a la crueldad. Yo voy a repetir algo que ya dije varias veces. Yo creo que hay 4 niveles de utilización de los animales. Que está el uso, que está el abuso, es decir, la sobreexigencia, que está el maltrato y que está la crueldad. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha a veces a algunos activistas para los cuales todo es maltrato, yo siempre digo, si todo es maltrato, nada es maltrato. Si todo es maltrato, se castiga al que hace las cosas bien para castigar al que hace las cosas mal. Entonces, el derecho a la utilización de un animal o la utilización de animales para trabajo, para recreación, para compañía, para asistencia, la utilización de los animales para cualquiera de esas actividades, para deporte, conlleva obligaciones que son las del bienestar. Exactamente. Entonces, hace muchos años que en veterinaria y en ecología hemos dejado de hablar de los perimidos derechos de los animales para hablar de bienestar animal. Y puntualmente muchas veces se habla de las 5 libertades del bienestar animal: libre de hambre y de sed, libre de angustia y dolor, libertad para hacer sus actividades naturales, que tranquilamente pueden hacerse dentro de un recinto también, pero, o dentro de una casa en el caso de nuestras mascotas domésticas. Aclaremos, los animales silvestres no son mascotas. Por las dudas, a veces queremos hacer... digamos, nuestros animales de compañía sería. Pues en realidad ninguno es mascota para bueno, nosotros, no es mascota. Yo hablo en antiguo. Animales de compañía o los animales silvestres, los animales... Hay que recordar, estaba viendo un video durante esta semana, que no los domesticamos. Que a veces si queremos, encontramos un cachorro de un animal silvestre en un viaje, en un campo, y nos da lástima y queremos prestarle ayuda, pobrecito, y a lo mejor la madre está a 200 metros, nosotros lo levantamos, nos lo llevamos a casa. Así es. Y hay que aclarar algo. Excepto por aquellas instituciones que se dedican al cuidado, a la conservación y a la investigación con animales, que hacen lo que se llama conservación ex situ. Si nosotros levantamos un cachorro de la naturaleza y nos lo llevamos a casa,
aunque ese individuo esté vivo, está ecológicamente muerto. Exactamente. Porque lo hemos sacado de su ambiente natural. Ujú. Le estamos impidiendo que se desarrolle como debe desarrollarse un ejemplar de esa especie, y le estamos impidiendo la reproducción. O sea, ecológicamente está muerto. Ujú. Mucha gente en alguna época levantaba pingüinos de las pingüineras, se los llevaba en el auto. Hay que recordar que los pingüinos comen pescado. Ujú. Cuando en el auto el pingüino descomía, les Claro. molestaba el olor, entonces abrían la puerta y lo dejaban en medio de la ruta. Ujú. Y uno se encontraba un pingüino caminando por Claro. la ruta a 500 kilómetros de la Y en pingüinera. esos casos, ¿qué hay que hacer, Roberto? Cuando uno encuentra de golpe un animal que piensa que se perdió o que... O sea, que su mamá no está cerca, porque por ahí está en un lugar, la mamá está cerca, que hasta pasa también con los gatos o con los perros, y esperen a ver si aparece la mamá, no Es que no, levanten enseguida es los que no cachorros. sabemos, hay que esperar. Si estamos en tránsito y estamos apurados, Ujú. lo mejor es abstenernos de hacer algo. Claro. Incluso, a ver, yo soy veterinario, Sí. Y no podría con mi genio, Ujú. pero los biólogos y los naturalistas dicen, si el animal está herido, Ujú. hay que dejarlo porque Sí. va a ser la comida de otro animal. A nosotros nos da lástima, nos da pena, Claro. pero hay que pensar en términos ecológicos más que en términos sentimentales, ¿no? Entonces es un tema muy difícil. En el caso de por ahí un animal silvestre, que también están las asociaciones que cuidan a Bueno, los a ver, animales en el silvestres caso, y que en pueden el ir a caso rescatarlo, puntual, bueno, lo vamos a volver a hablar cuando estemos más cerca del verano. En el caso puntual de estar en una playa y si llega sí. un animal marino que vara en la playa, lo fundamental es armar un corralito Ujú. y llamar a las autoridades o llamar a gente de aquellas instituciones que están preparadas para recibirlo y tratarlo. Sí. ¿Puedo dar un nombre? Sí. Concretamente ahora las autoridades de la Fundación Mundo Marino. Claro. ¿Por qué? Ellos se siguen dedicando a todo lo que es A ver, animales, los animales acuarios, marinos. igual que los zoológicos, Ujú. nos generan muchas polémicas. Yo soy de los pro, no de los contra. ¿Y por qué soy pro? Entre otras cosas porque cuando ocurren este tipo de eventos, este tipo de catástrofes, y se quiere intervenir, se considera que hay que intervenir, Ujú. ¿quién posee personal, instalaciones adecuadas para el rescate, el tratamiento y la recuperación de esos Claro, animales? eso sí puede existir, pero no tener un animal en cautiverio para la recreación. Claro, el tema eso es otra cosa. El tema es que la Fundación Mundo Marino se financia con una parte de los tickets que se pagan para... Bueno, hay que buscar otra forma de financiación. Si esperamos que las instalaciones y el personal las tenga el Estado, van a morir muchos animales en las playas, muchos pingüinos van a morir empetrolados, porque el Estado no lo va a hacer. Y menos con la actual administración, que es otro problema. Bien, quería mandar un par de saludos. Dale, manda un par de que saludos. si no, hoy no puedo entrar a casa. Ah, bueno. Quiero mandarle saludos a un pibito que cumplió 15 años, Bueno. al que quiero mucho.
a mi sobrino Santiago Stabile. Santiago, yo también le mando un y beso. ya que estamos, Conozco. a la mamá de Santiago, A la mamá. mi hermana, que también cumplió años, no se dice cuántos, pero bueno. Sí, cumplió. Le mandamos también un saludo a Andrea Sigliano, que no nos está escuchando porque está haciendo otra cosa. Está bien. Pero Después lo yo va a escuchar, cumplí. después, claro, yo pero cumplí. después lo va a escuchar. Después lo vas a escuchar. Bien. Bueno. Y quiero hacer otra cosita más. Cuando nosotros nos sentamos frente a un micrófono o frente a una cámara, hoy que se han abierto tantos espacios mucho más libres que los tradicionales, de todas maneras estamos ejerciendo el periodismo. Y esta semana hubo un atentado contra la libertad de prensa. Así es. El gobierno nacional decidió que el periodismo acreditado no puede ingresar a la casa de gobierno, por lo tanto no puede recibir información. Entonces yo me quiero solidarizar con los periodistas, no con los medios, que es otro problema, y quiero repudiar esta actitud. Y voy a decir algo que ya he publicado en mis redes, en mi red, porque uso Facebook nada más. Porque no te querés modernizar. Cuando hace muchos años, en 1983, un candidato presidencial nos advirtió sobre este tipo de liberales que levantan las banderas de la libertad cuando están en campaña, pero cuando llegan al gobierno, la única libertad que defienden es la libertad económica. Las otras libertades humanas, las libertades fundamentales del ser humano, no les importan. Ni la libertad de expresión, ni la libertad de prensa. Un gobierno liberal no puede pegarle a los jubilados en una marcha. Un gobierno liberal no puede restringir el acceso de la prensa a lugares que pagamos todos. O sea, la casa de gobierno no es propiedad de quien ejerce el poder ejecutivo, ni de su gabinete. La casa de gobierno es de todos los argentinos. Entonces, ellos no pueden restringir la libertad de prensa, así que bueno, mi repudio a esta actitud. Además que la libertad de prensa forma parte de la democracia. Y estamos fundamental, en democracia. Garantizada en la Constitución Nacional. Estamos en democracia. Así que bueno. Por eso tenemos la libertad de podernos expresar en lo que sentimos, lo que queremos, lo que no queremos. Lo mismo pasa con la gente con discapacidad. Entonces, vamos a poder esperar que nos ayuden con los animales no humanos, si no están ayudando a los animales humanos. Yo creo que en realidad no le importa. O sea, si se pueden morir los chicos porque no están dispuestos a financiar la compra de vacunas, ¿cómo pretendemos que se quiera ayudar a los refugios? O que se quiera aumentar el presupuesto para parques nacionales, que a propósito lo reducen, despiden guardaparques. Eso también forma parte del Día del Animal. Claro. Del Día de la Tierra que fue esta semana. Entonces yo voy a recordar un poquito las palabras que dijo este candidato presidencial. Cuando hablaba de este tipo de la libertad, dijo: es la libertad de morirse de hambre, es la libertad del zorro libre, en el gallinero libre, comiéndose con absoluta libertad a las gallinas libres. Es duro, pero es real. Con la sabiduría que tenía Raúl Alfonsín. Es duro, pero es real. ¿Qué nos ibas a hablar hoy? Tema, hay muchos que está en auge, hay muchos, pero hay muchos temas para hablar hoy. Tema
Que me dijiste de hipopótamos, ¿verdad? Bueno, se ha reavivado la polémica Sí. por la población de hipopótamos de Pablo Escobar en Colombia. ¿Nos podés contar un poquito más para Bien. los que no saben? El tema están en es el tema? que en su momento Pablo Escobar... Hay que recordar primero que durante gran parte del siglo XX Sí. la República de Colombia tuvo una situación en la que prácticamente estuvo partida en dos. Por un lado el gobierno oficial de Colombia y por otro lado los territorios tomados por la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una organización guerrillera o terrorista, como quiera hacerse, ejerció el terrorismo, que luego se vio acrecentado eso por el financiamiento de los carteles narcos. Dentro de estos carteles narcos se destacó un señor llamado Pablo Escobar, que llegó a acumular muchísimo dinero, en muchos casos que no podía utilizar porque no podía justificar de dónde lo había obtenido, no tenía forma lícita de utilizar el dinero. De ahí los mecanismos de lavado de dinero. Una de las cosas que Pablo Escobar hizo fue armarse una especie de zoológico privado. Me voy a abstener de unas opiniones, porque van en contra de la línea editorial del programa. Sí, porque estás de acuerdo con los zoológicos. Yo estoy a favor de los zoológicos, yo no, pero cumpliendo reglamentaciones y normas de bienestar muy importantes. Algún día lo tenemos que hablar y tengo que explicar bien la función. No el zoológico victoriano, no la colección de jaulas mostrando animales. Los zoológicos modernos son otra cosa. Bien. Entonces el señor Pablo Escobar, entre las especies que compró 2 parejas de hipopótamos. 2 parejas de hipopótamos que se fueron reproduciendo. Claro. La verdad es que yo no profundicé en el tema fechas, pero cuando Pablo Escobar cayó, muchos de esos animales fueron liberados y se siguieron reproduciendo. La realidad es que hoy existe una población calculada en más de 200 hipopótamos en Colombia. Y voy a recordar algo. El hipopótamo anfibio, es un animal de origen africano. Por lo tanto, no tiene nada que hacer en Colombia. En Colombia, y al ser liberado, que muchas veces cuando se hacen esas grandes sueltas de pájaros en jaula, se hacen con la irresponsabilidad de no saber a dónde pertenecen, hábitat, claro, simplemente quedan libres. Algún día también voy a diferenciar liberación de suelta. Cuando se sueltan esos animales y se siguen reproduciendo, se convierten primero en especies exóticas, no pertenecen al ecosistema. Exacto. Y después se convierten en especies invasoras, porque empiezan a ocupar espacios y empiezan a causar daños en los ecosistemas. Porque no pertenecen a ese lugar. Porque no pertenecen a ese lugar, porque carecen de predadores naturales, porque las especies con las cuales están conviviendo no han evolucionado para convivir con esta especie que llega nueva. Entonces se reproducen sin control y el daño aumenta. Bueno, el tema es que finalmente, con mucha polémica,
el gobierno de Colombia tomó la decisión de aplicar el rifle sanitario. Voy a agregar algo más. Sí. Al descender todos de dos parejas iniciales, la reproducción ha sido entre parientes cercanos. Y la reproducción entre parientes cercanos, que se llama endogamia, produce susceptibilidad a enfermedades, deformaciones. Genéticamente no es bueno. Algunos cambios son incompatibles con la vida, lo cual hace que en principio haya algo. Aquellos países que tienen hipopótamos, en los cuales incluso algunas poblaciones están en riesgo de extinción, no aceptan que les lleven los hipopótamos de Pablo Escobar. ¿Por qué? Porque yo tengo una población reducida pero sana y vos me querés traer ejemplares enfermos, me querés enfermar esa población. Entonces, no es factible el traslado, más allá del costo de trasladar cientos de ejemplares que pesan 3 toneladas. Sí. O más, no me acuerdo cuánto pesó un hipopótamo. En segundo lugar, la idea de esterilizarlos. Primero, a mí me resulta poco factible la idea de esterilizar a una hembra de hipopótamo. Cómo entrar a la cavidad abdominal de un ejemplar de ese tamaño, salvo que se use esterilización química, que también requiere captura, sedación. Me parece, claro, porque se van a seguir reproduciendo. Me parece poco viable. Pero aun cuando se nos pudiera esterilizar a todos, durante el tiempo de vida promedio de esos hipopótamos, van a seguir causando el riesgo ecológico, el daño ecológico. Entonces, acá van a aparecer los sectores animalistas diciendo: bueno, pero esos animales no tienen la culpa, pobrecitos, tienen derecho a la vida. Sin embargo, están obviando el derecho a la vida de los animales y plantas autóctonos y endémicos de las selvas colombianas. O sea, ¿por qué el hipopótamo de Pablo Escobar, y voy a usar un término que no me gusta, tiene más derecho a la vida que un cocodrilo, que un yacaré endémico de Colombia? Claro. Iba a decir cocodrilo y era un error. Que un yacaré endémico de Colombia. Es siempre un problema de bioética que se nos plantea. Entonces, lamentablemente, muchas veces el manejo de especies exóticas e invasoras tiene que hacerse por un mecanismo que no es agradable, que es el rifle sanitario. Igual ya hay presentados amparos. Me imagino los comentarios cómo me van a tirar con todo. Ahora, Roberto, digamos, vos estás haciendo como una presentación de lo que está pasando. Estoy explicando lo que es. Los hipopótamos. O sea, mi posición como desde la parte ecológica y científica es que es la única medida factible. Claro, porque la otra, ¿cuál sería? Dejarlos ahí y armar como un ecosistema para ellos. ¿Y hasta dónde se los deja? ¿Hasta dónde se expande una especie invasora? Porque es como a ver, que voy a recomendar una película documental. Castores, la invasión del fin del mundo. Ese documental explica también sobre una especie exótica invasora que son los castores de Tierra del Fuego. El castor es un animal nativo de las zonas frías de América del Norte. En la década del 40
algún personal jerárquico de la Armada Argentina para promover la actividad económica en Tierra del Fuego, se le ocurrió realizar la importación de animales de peletería. Sí. Y empezó con los castores, por suerte se frenó. Empezó con los castores. Se compraron unas cuantas parejas de castores a Canadá. Puntualmente este es la variedad canadiense. Se liberaron en Tierra del Fuego y se generó una mora de 30 años para que se generara una población viable. Muy bien. Resulta que la población se expandió y comienza a causar daños ecológicos con una especie que es endémica de la isla grande de Tierra del Fuego, que es la lenga fueguina. Un árbol que, a diferencia de los árboles de América del Norte, que coevolucionaron con un animal como el castor, no soporta las inundaciones. El castor arma diques para formar lagunas y ahí hacer su refugio. Y tampoco rebrota una vez cortado el fuste principal. Entonces, donde hay castor desaparece la lenga fueguina. Ahora la pregunta es, ¿la lenga fueguina tiene menos derecho a existir que el castor? No. Es una pregunta. En el propio documental están los defensores de los derechos del castor. Pero ¿a qué viene esto? Yo les recomiendo ver la película. Que el castor ya ha abandonado la isla grande de Tierra del Fuego, ha invadido algunas otras islas del archipiélago fueguino, y existe un riesgo cierto de que pueda cruzar el estrecho de Magallanes y llegar al continente. Entonces, imagínense a esos castores expandiéndose por todo el bosque andino patagónico. ¿Correcto? Entonces, ¿aceptaría Canadá que le devuelvan los castores? El tema es que la captura, en el momento que se hizo la película, poder capturarlos a todos tenía un presupuesto de aproximadamente $30 millones. Bueno, entonces, ¿qué se hace? ¿Qué manejo se hace? Podemos hablar de otras especies invasoras que tenemos en Argentina. Hay mucha bibliografía. Se inauguró la Feria del Libro. Hay algunos libros en stands particulares donde se puede conseguir alguna de esta bibliografía. Existe un libro, voy a nombrar la editorial, de Editorial Albatros, que se llama Fauna Gringa, de Juan Carlos Chévez. Fauna Gringa relata, va haciendo un raconto de las distintas especies exóticas invasoras. Hay mucha invasión de plantas exóticas, también, ya sea ornamentales o ya sea porque empiezan a invadir, porque se ubican en un lugar de producción. Claro. Voy a volver a pegarle al gobierno. O sea que conviene por ahí cambiar una por otra, por a ver, lo ideal es, y sacás a la que es tenemos endémica, ¿no? Tenemos un problema ahora los que estamos en la onda de las plantas nativas. Claro, para las que son las nativas. Claro, tenemos un problema con los
con los grupos de gente que le gustan las mariposas. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Porque hay una especie de mariposa, la mariposa monarca del sur, que usa como nutricia varias plantas, Sí. y entre ellas una especie de asclepias nativa de América del Sur, Ujú. pero que es muy difícil de conseguir. Entonces, ¿qué hacen? Cultivan la asclepia de América del Norte, Ujú. ¿sí? La asclepia curasábica, Esa planta esa planta. que atrae Entonces, a esa mariposa. que es nutricia natural Claro. de la mariposa monarca del norte, de América del Norte. Entonces, ¿qué pasa? Asclepia se ve en los puestos de flores, Ujú. la asclepia curasábica, pero el problema es que No es de acá. no tiene predadores, se expande. Entonces uno diciéndole, bueno, pero la monarca se puede alimentar del tasi, que es una enredadera, Ujú. es una de las tantas papas del aire que existe. Sí. El fruto es comestible. Después, incluso en la Expoet, Ujú. hay una empresa que promueve el cultivo del kiri. Algunos Sí. de ustedes, nuestros oyentes, habrán Sí. recibido el árbol que va a salvar al mundo, el árbol productor de oxígeno por excelencia. Bueno, el kiri es una especie asiática que esta empresa, que se llama Kiri Argentina, Ujú. está promoviendo que se cultive en la Argentina. La madera del kiri se usa en reemplazo o complemento de la madera balsa. Está promoviendo el cultivo del kiri. Y no sabemos cuáles pueden ser los efectos a largo plazo. Una especie de árbol que yo amo, Ujú. pero que es increíblemente invasor, es la morera. Ujú. Sí. Me encanta comer moras, pero el problema es un fruto dulce que produce millones de semillas por árbol, y que el dulzor de su fruto atrae a que se lo coman las aves. Entonces las aves se lo comen y después liberan semillas con abundante abono, por lo cual el crecimiento expansivo de la morera es muy abundante. ¿Eso dónde ocurre, por ejemplo? Acá en el Gran Buenos Aires, Ujú. en el Gran Buenos Aires, en muchos, bueno, en el predio de las facultades de agronomía y de veterinaria, hay mucha morera. En muchas estaciones de tren hay E moreras. inhibe que se formen, que haya otros árboles, otras especies. Si digamos. yo tengo este micrófono acá, no puedo poner otro micrófono. Ah. Es así de simple. Ocupa el lugar que podría ocupar Otro árbol. otro Otra árbol. especie. Pero el problema con una especie exótica, la morera, por estas características del fruto, sería una excepción, es que no están acá las especies que coevolucionaron con la morera. Entonces, el celestino tal vez no haga nido en la morera, Claro. porque prefiere anidar en otro árbol. En la morera va a alimentarse el gusano de seda, Sí.
pero muchas otras especies de mariposas cuyas orugas se nutren de otras especies, de la morera no se van a alimentar. Y si falta la otra, yo los quiero invitar a que, por ejemplo, busquen a la imagen de la mariposa zafiro del talar. Y me encantaría que en la semana recibir los comentarios y me digan qué les pareció esa mariposa. Pero para que la mariposa del talar exista necesitamos talas. Y los talas tienen espinas. El fruto de tala también se come. Les pido que busquen a la mariposa bandera argentina. La mariposa bandera argentina, que existía desde la isla Martín García hasta Punta Indio, en los talares, hoy está reducida a una franja costera muy limitada, desde La Plata hasta Punta Indio, y cada vez se van reduciendo más los talares. Está bien, y claro, la nutricia es el coronillo, tiene espinas muy grandes, a la gente no le gusta, no se puede poner en las veredas porque tiene espinas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos reemplazando especies nativas por especies exóticas. Algunas pueden ser invasoras, otras no. Acá viene otro golpe. Hoy vengo a pegarle al gobierno. Es así. Es raro, ¿no? Ya han cometido el crimen ecológico de modificar la ley de glaciares. Exactamente. Y se aprobó. Se aprobó. Ahora esperamos, los invito a firmar el petitorio a la justicia para que la declaren inconstitucional, la nueva ley. Y ahora van por la ley de bosques. Bueno. Y entre ellas, por aquella ley, y voy a nombrar un personaje que a mí no me gusta, una ley promovida por Máximo Kirchner, que es que cuando se producen incendios en bosques nativos, no puede cambiar durante 20 años el uso del suelo. Es decir, si había bosque nativo, no lo puedo reemplazar por bosque forestal, para producción forestal. Pero eso está bien. No. ¿Por qué no? ¿Y por qué? Porque un bosque nativo no son solamente los árboles. Pero no se puede esperar a que vuelva a formarse el bosque nativo. No, bueno, no, eso es lo correcto. Habría que reforestar con especies nativas. Claro. Pero muchas veces, ¿qué es? Muchos incendios forestales, en los cuales mueren muchísimos animales. Sí. Mueren plantas, animales, todo. Mueren quemados. Todo un ecosistema. Mueren quemados, muere todo un ecosistema. Por eso un bosque no son árboles, es un ecosistema. Animales que necesitan infraestructura y tratamiento especial para ser recuperados, los que pueden ser salvados. Algunos quedan con lesiones de por vida, algunos no pueden volver a ser liberados. ¿No? Imagínense un búho que ha sufrido quemaduras en sus patas y no tiene más garras, no le crecen más las garras. Ese animal no puede ser liberado nunca. Así es. Bueno, muchas veces esos incendios forestales son provocados para reemplazar el bosque nativo por bosques de maderas cotizadas forestalmente. Que conviene tenerlos, digamos, ¿no? A ver, una vez tuve una discusión voy a nombrar al maestro en este tema, en la página de Ricardo Barbetti. Ricardo Barbetti es un naturalista, botánico,
promotor de la creación de reservas, pintor además, que nos ha metido a muchos esta idea de las plantas nativas, ¿no? Y en un momento intervino un ingeniero forestal diciendo: yo reforesto con pino y eucalipto. He reforestado tantos cientos de hectáreas. No reforestaste nada. Reemplazaste el bosque nativo por el bosque que tus jefes te dijeron que querían, porque quieren vender madera de pino y eucalipto. ¿Sí? Entonces, bueno. Ahora viene la ley de bosques. Ahora van a venir por la ley de bosques. Estemos preparados. Yo sobre la ley de glaciares no tengo los elementos, pero voy a hacer un pequeño experimento. A mí me gustaría que la gente tomara un vaso de agua. A mí me tocó tomar agua de deshielo en un arroyo en el Parque Nacional Los Alerces, que también invito a visitarlo. Si quieren tener unas vacaciones distintas, nuestros parques nacionales son lugares maravillosos, más allá de los conocidos, Iguazú, Nahuel Huapi. Nuestros parques nacionales son maravillosos. No hay uno que uno no pueda decir este feo. Tenemos uno muy cerca de acá, el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en Ingeniero Otamendi. A mí me gustaría que tomaran un vaso de agua y le agregaran óxido de mercurio, le agregaran cianuro, le agregaran arsénico, lo revolvieran y me dijeran si le darían eso de tomar a sus hijos. Claro, tal cual. Bueno, la modificación de la ley de glaciares, permitiéndole a empresas mineras, que encima van a ser empresas mineras extranjeras, es decir, que cuando el negocio se les termine, van a levantarse, se van a ir, y el daño ecológico causado les importa un bledo. ¿Por qué vienen acá? Porque en sus países las leyes de protección no les permiten trabajar como trabajan. Tal cual. ¿No? Entonces me gustaría saber que eso si así va a terminar después el agua. Si ustedes así le darían de tomar ese agua a sus hijos. Robertito, antes de irnos con el tema de los hipopótamos, ¿a qué se llegó para cerrar ese en tema? Este momento hay una cautelar para impedir el rifle sanitario, pero bueno, el gobierno de Colombia definitivamente va a usar el rifle sanitario. O sea, matarlos a todos. La eutanasia. La eutanasia a todos. La eutanasia. A ver, ¿por qué se hace con todos esos cuerpos? Y todos esos cuerpos van a tener que ser enterrados. ¿Enterrados? Porque todo eso se pudre ahí. Todo eso se pudre. Eventualmente podrían ser comidos por algunas de las especies carroñeras de la zona, pero no están en un lugar aparte. No. A ver, voy a aclarar algo sobre los hipopótamos. En África, su lugar natural, los hipopótamos causan más muertes humanas que los leones. Que uno dice, no, pero es un herbívoro muy territorial, muy agresivo, ataca las naves, las naves en el agua, ataca en tierra, se mueve muy rápido a pesar de su tamaño, nada y camina por el agua muy rápido. Entonces, son animales muy, muy agresivos. Entonces, ¿qué pasa? Es un problema para la fauna, para la flora, para los seres humanos,
Y el tema es que no es que quedaron restringidos a una propiedad, se soltaron. Ajá. Entonces, por eso están invadiendo. Si estuvieran restringidos en una propiedad, ¿qué hay que hacer? Reforzar las vallas. Claro. Y bueno, cuando se les agote la comida se morirán. Pero no. Son animales que se han expandido y están ganando territorio en la selva colombiana. Arruinando, vuelvo a lo mismo, matando. Claro, modificando el ecosistema natural de ese lugar. Modificando el ecosistema. Pueden traer problemas a los animales problemas psicológicos. Problemas psicológicos. O sea, una palabra que se está usando mucho. Bueno, si me contactan por vía privada, sí. Puedo pasarles un poquito de material, una información directa. El tiempo es tirano en los medios electrónicos. Algo muy importante que es la biodiversidad. Sí. Para que los ecosistemas sudamericanos sean biodiversos, no tienen que parecerse a los ecosistemas africanos. Aunque el yandú se parezca, el yandú no es un avestruz. Claro. O sea, no hay que traer avestruces a Sudamérica, aunque se usen para producción. Tenemos nuestro ñandú. Sí. No hay que traer, bueno, el problema de los jabalíes, el problema de los ciervos exóticos que están desplazando a nuestros ciervos nativos, ¿no? Algunos animales de producción que se escapan, que se transforman en ferales, cerdos ferales, perros ferales, o sea, que se transforman en salvajes. Que exactamente, asilvestrados. Asilvestrados. Que también se vuelven muy agresivos con la fauna. Está para una serie de programas, ¿no? El Parque Nacional, se me borró el nombre, Campos del Tuyú, a las autoridades de parques. Es un parque que hay que habilitarlo para el turismo, muchachos. Está en una zona turística, ¿no? Sí. El Parque Nacional Campos del Tuyú tiene un problema muy grave con los ciervos y con los cerdos y con los perros ferales, porque atacan al venado de las pampas, que es la especie protegida en ese parque y que está en peligro de extinción. En Campos del Tuyú quedan 200 ciervos y no se puede hacer que levante. Entonces, fíjense el daño. Cuando una especie se extingue, por más que la tecnología ahora esté permitiendo algunas cosas, cuando una especie se extingue es para siempre. Obvio. Sí. Ya está, no la podés traer de vuelta. No la podés traer. No se puede ver más. Robertito, en fotos. ¿Cómo? Tenemos que cerrar. Ya se nos pasó el programa. Vuelvo a decirle a nuestras oyentes que se tienen que hacer una vez por año la mamografía y que tienen que aprender a hacerse el autoexamen mamario. Muy bien. Bueno, gracias Bueno, perdone. Nos estamos yendo hasta el próximo sábado. El 29 es el Día del Animal. Les mandamos un beso a todos nuestros animales de compañía. También un beso a los rescatistas, a los refugios que hacen que los animales, muchos, puedan seguir viviendo. Así que tanto el 29 como el 30 los esperamos en las convocatorias en el Congreso. Vuelvo a repetir, 18 horas y el jueves 18 hasta las 20:30 horas. Pasemos, aunque sea un ratito, a dar nuestra palabra y ser la voz de los que no pueden estar ahí.
Hasta el próximo sábado, los quiero mucho y por Universo Animal. Involucrarse salva vidas.